Hola chiquitos, ¿cómo están? Yo deseo que muy bien. Bueno, sean todos muy bienvenidos a mi canal Españolar. Yo me llamo Emilia, soy profesora de español y portugués, pero en este canal casi siempre doy clases de español, ¿sí? Y nuestra clase de hoy vamos a mirar, o mejor, ¿no? Vamos a seguir estudiando los verbos en presente de indicativo. Hablamos del modo indicativo que expresa ideas que están ocurriendo en este momento, también pueden expresar un futuro no tan lejos, ¿no? Más cercano de nosotros. Déjame ver, hablamos también que puede indicar cosas que hacemos, ¿no? Con frecuencia. Puede también se referir a cosas que están en pasado, pero cuando sí contamos exactamente lo que pasó, ¿no? Bueno, el modo indicativo, el presente, es un tiempo muy interesante, muy utilizado tanto en español como en portugués, sí, casi siempre estamos utilizando palabras en presente. Pero claro, ¿no? También podemos utilizar verbos, expresiones, ¿no? Ideas que indican, que pueden indicar pasado, futuro, ¿sí? Pero hoy vamos a seguir mirando este presente. Vamos a mirar los verbos que están en presente, pero verbos que sufren algún tipo de cambio, ¿sí? Los verbos que llamamos de verbos irregulares. En español existen muchos verbos irregulares. Los alumnos, sí, cuando están empezando a estudiar español, a ellos no les gusta mucho, ¿sí? Este tipo de verbo, estos verbos irregulares, porque a veces ellos se quedan un poco confundidos, ¿sí? Porque no tienen costumbre de mirar eso en portugués. En portugués no hay un tipo de irregularidad como esta que vamos a mirar hoy en español. Pero vamos a sacar todas nuestras dudas. Si tú tienes dudas, ponga en los comentarios. Es eso, chiquitos. Sean todos muy bienvenidos. Si ya es inscrito, muchas gracias. No te olvides de compartir este video con tus amigos, de poner sus comentarios, su gusto. Si no es inscrito, por favor, no te olvides de se inscribir, de clicar en la campana de las notificaciones, de poner su gusto, sus comentarios y también, ¿por qué no?, compartir con alguien que necesite, ¿sí? Muchas gracias. ¿Listos? Vamos a practicar. Bueno, chiquitos, modos de tiempos verbales. Sí, ya miramos este contenido en la clase anterior. Voy a dejarse el link de este video abajo en la descripción para que ustedes puedan mirarlo después. Sí, es muy importante porque en nuestro primer video, sí, hablando de los modos de tiempos verbales, yo hablé de los verbos que están en presente de indicativo que son regulares. Entonces no te olvides de mirar este video porque tiene contenidos muy importantes. Ahora mira acá, sí, vamos a recordar un poquito. Modos de tiempos verbales. En español los verbos se conjugan en 4 modos, ¿sí? ¿Cuáles son ellos? Indicativo, subjuntivo, condicional e imperativo. ¿Tranquilo? Hoy vamos a seguir mirando el modo indicativo. ¿Por qué? Porque el modo indicativo se utiliza para describir el mundo de la realidad. Recuerdan que yo hablé en la clase anterior, yo hablé que el modo indicativo es muy importante porque en el modo indicativo tenemos 3 tiempos. Claro que no son solamente 3 tiempos porque existen, por ejemplo, pretérito perfecto, bla, 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 muchas cosas. Pero vamos a mirar estos 3 tiempos, ¿sí? Solamente en este momento. Mira, en el modo indicativo tenemos el presente, el pretérito que también podemos llamar de pasado, ¿sí? Existen diversos tipos de pasado en español, así como en portugués, y futuro, ¿sí? Futuro. Entonces, ¿qué ocurre con el modo indicativo? El modo indicativo es muy importante, es lo que utilizamos con mucha frecuencia, tanto en español como en portugués. Hablamos, ¿no? En el vídeo anterior del presente de indicativo. El presente de indicativo es algo que utilizamos mucho en nuestro día a día para hablar cosas que hacemos con frecuencia, para hablar a veces de un futuro que no está muy lejos, si es un futuro inmediato. Podemos utilizar una construcción con el verbo ir en presente, ¿sí? También podemos utilizarlo como, por ejemplo, para hablar, utilizar presente, ¿no? Para hablar de un pasado, pero
un pasado que contamos exactamente lo que ocurrió, ¿no? Lo que pasó. También podemos utilizar, ¿sí? Para hablar de nuestro día a día. Entonces, el modo indicativo trabaja, ¿sí? Con esta idea de realidad, ¿sí? Diferente, mira, voy a dar un ejemplo, ¿sí? Diferente del modo subjuntivo, por ejemplo, no vamos a estudiar el modo subjuntivo hoy, pero mira la diferencia del modo indicativo para el modo subjuntivo. En el modo subjuntivo tenemos una idea hipotética, ¿sí? El modo subjuntivo trabaja mucho con ideas hipotéticas, entonces son como deseos. Ojalá que haga sol mañana. Espero que oigas, ¿sí? La nueva canción de Shakira, ¿sí? Espero que oiga o oigas tú, ¿no? La nueva canción de Shakira. Perfecto. Entonces el modo subjuntivo te expresa una idea diferente, tiene una formación diferente, no es la misma idea ni formación del modo indicativo. Entonces hoy vamos a mirar este modo indicativo, vamos a seguir mirando el presente. En el próximo vídeo vamos a empezar a hablar de los pretéritos en el modo indicativo. ¿Sí? Los pretéritos son muy importantes en español también, indican pasado, pero existen muchos tipos de pasados en español. ¿Cómo es posible existir tantos tipos de pasados? Sí, chicos, también existe lo mismo en portugués, pero en portugués no hablamos mirando siempre la gramática, ¿no? Entonces estoy hablando así. No estamos siempre mirando la gramática. Estudiamos portugués en la escuela, sí. Estudiamos la gramática en la escuela, pero lo que estamos estudiando en las clases de portugués en la escuela es lo mismo que hacemos en nuestro día a día, pero de una forma diferente, ¿sí? La manera como hablamos en nuestro día a día no es siempre, eso es un verbo que está en pasado. Sí, es este tipo de pasado en portugués. No es así que hacemos. Pero cuando estamos empezando a estudiar español, necesitamos, sí, hablar mucho, practicar la parte, sí, de nuestra conversación, porque hablando que nosotros vamos a aprender, pero mirar la gramática también es muy importante porque de esta forma conseguimos hablar de forma correcta y con conciencia, ¿sí? Porque si no, solamente estamos hablando todo que la otra persona está hablando, ¿sí? Es como repetir y no es eso que queremos. Necesitamos tener conocimiento de lo que estamos hablando. Eso es muy importante, ¿sí? Bueno, entonces mira, algunos ejemplos sin presente. Estos ejemplos que tenemos acá son ejemplos que están en presente regular, como comer, hacer. Na verdad, este hacer está en pasado, ¿sí? Déjame ver. Llegar, comprar. Este otro está en futuro, compraré, ¿no? Bueno, mira una cosa. Ahora voy a darles ejemplos con verbos que son irregulares. Pensar, poder. Déjame ver otra. Poder. Comenzar, ¿sí? Mira, María piensa en comprar un coche nuevo porque el suyo no está bueno, tiene un defecto, ¿sí? María piensa, ¿tranquilo? Ahora, poder. Yo no puedo comprar, sí, una casa nueva porque no tengo dinero. Puedo. Ahora, déjame ver. Comenzar. Yo comienzo mis clases de italiano en la próxima semana. ¿Sí? Yo comienzo mis clases de italiano la próxima semana. ¿Tranquilo? Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a mirar en la práctica cómo eso ocurre.
Bueno, chiquitos, entonces ahora vamos a mirar si en la práctica conjugando los verbos que son irregulares en presente de indicativo. Algunos de ellos son pensar, medir, adquirir. ¿Sí? Mira, pensar, medir y adquirir. ¿Dónde está la irregularidad? La irregularidad empieza en la palabra pensar, en el inicio, en esta parte. En medir, también en esta parte. Y adquirir, en esta, ¿sí? Entonces estas partes de la palabra van a recibir un cambio cuando conjugamos, ¿sí? Cuando están en el infinitivo. ¿Qué es infinitivo? Es lo mismo que en portugués. Verbo en el infinitivo es el verbo que não está conjugado. É a mesma coisa do que na língua portuguesa. Verbo no infinitivo são esses verbos aqui em cima, ok? Todos esses. São verbos que nós chamamos de verbos que não estão conjugados. Então, eles sempre têm essas terminações aqui, ó, perfeitinhas, sem nenhum tipo de mudança, tá? Então, mira, pensar, medir e adquirir. Eu pienso, tu piensas, usted piensa. Nosotros y nosotras pensamos. Vosotros y vosotras pensáis. Ustedes, ellos y ellas piensan. Muy importante. Mira, ¿dónde está la irregularidad del verbo pensar? En el inicio. Pienso, piensas, piensas, ¿sí? Piensan, perdón. Piensan, ¿sí? Entonces, el verbo pensar sufre la irregularidad, un cambio de I y E. Se quedó perfecto, ¿no? Terrible. I y E, tranquilo. Pero mira una cosa muy importante. Nosotros y nosotras, vosotros y vosotras, son las únicas personas que no sufren irregularidades. ¿Sí? Entonces, eso es una regla. Siempre eso va a ocurrir. Sí, en presente, verbos irregulares, eso siempre va a ocurrir. ¿Sí? Puede ocurrir cambios más adelante con otros modos verbales, puede ocurrir, pero en este momento, mira, nosotros y nosotras, vosotros y vosotras no van a sufrir irregularidad. Las otras personas, yo, tú, usted, él, ella, ustedes, ellos y ellas van a sufrir irregularidades. ¿Tranquilo? Perfecto. Ahora medir. Yo mido. Yo mido, sí. Tú mides, usted, él, ella mide. Medimos, medís, miden. ¿Sí? El verbo medir es como el verbo pedir. Yo pido, tú pides, usted pide, pedimos, pedís, piden. ¿Sí? Entonces medir y pedir son iguales, son conjugados de la misma forma. Mido, pido, mides, pides, mide, pide. ¿Tranquilo? Entonces este verbo, mira, no sufre la irregularidad IE. No, la irregularidad es cambiar la E por una I, pero en nosotros y nosotras, vosotros y vosotras, eso no va a ocurrir. No sufre cambios, ¿sí? Ahora adquirir. Yo adquiero, tú adquieres, usted adquiere, adquirimos. Mira, no sufre irregularidad. Adquirís y adquieren. Tranquilo. Perfecto. Otra cosa que también, otro tipo de verbo que sufre la misma irregularidad de pensar y adquirir. Mira, tanto pensar como adquirir sufren la misma irregularidad, EI. Perfecto. ¿Cuál es el otro verbo que también sufre lo mismo? Ustedes no pueden responderme, pero yo voy a hablar, ¿sí? El verbo que sufre este tipo de cambio también es el verbo querer. Sí, querer. Yo quiero, tú quieres, usted quiere, queremos, queréis, quieren. Es como el verbo pensar y adquirir. Perfecto. Vamos a seguir.
Ahora, presente, irregulares, ¿sí? Otro tipo de irregularidad, chicos, en español existen muchas irregularidades, ¿sí? Muchos tipos de irregularidades, ¿sí? No es solamente cambiar la E por una Y y la E por una I, como pensar, adquirir, querer, yo quiero, yo pienso, yo adquiero, no. Y tampoco cambiar una E por una I, yo pido, yo mido, no. Existen otros tipos de irregularidades. Mira, poder, jugar y concluir. Estos verbos son diferentes, ¿no? Poder, o jugar, concluir, ¿sí? Acá, al final. Mira que también la irregularidad puede ocurrir en el inicio de la palabra y al final. Entonces puede ocurrir en el radical y también en la terminación del verbo. ¿Sí? Entonces, mira, yo puedo, tú puedes, usted puede, podemos, podéis, pueden. Jugar, yo juego, tú juegas, usted juega, jugamos, jugáis, juegan. ¿Sí? Concluir, yo concluyo, tú concluyes, usted concluye, concluimos, concluís, concluyen. Perfecto. Entonces, mira, verbo poder y verbo jugar, ¿sí? Sufren la misma irregularidad. UE. ¿Tranquilo? Y ahora concluir. Sufre otro tipo de irregularidad. La irregularidad está en la terminación del verbo. Yo concluyo, tú concluyes, usted concluye. ¿Sí? Entonces, mira, seguimos con la misma regla. Nosotros y nosotras, vosotros y vosotras no sufren cambios. Ellos se quedan sin cambio. ¿Tranquilo? Ahora, perfecto. Ahora las otras personas siempre van a sufrir algún tipo de cambio. Bueno, otro tipo de verbo que puede sufrir la misma irregularidad de poder y jugar. Colgar. ¿Qué es colgar? Colgar es lo mismo que, por ejemplo, yo cuelgo la ropa en el perchero, ¿sí? Todos los días por la mañana. ¿Qué quiero decir con eso? Eu penduro, colgar é pendurar, ok? Eu penduro as roupas no... Esqueci como se fala em português, isso acontece. No cabide. Precheiro é cabide, tá? Então, eu penduro a roupa no cabide todos os dias pela manhã, ok? Também a gente pode mudar em português, né? Em português a gente pode fazer essas mudanças. Como, por exemplo, todos os dias pela manhã eu penduro a roupa no cabide. Também posso mudar a frase, tá bom? Em espanhol, melhor seria, né? Eu cuelgo la ropa todos os dias por la manhã. Por la mañana cuelgo las roupas todos os dias. Também pode ser, tá? Mas o melhor é que fique no final todos os dias, tá bom? Bom, então perceba, colgar, yo cuelgo, tú cuelgas, usted cuelga. Ah, pero no es lo mismo, la terminación cambia. Sí, yo cuelgo es como jugar. Yo cuelgo, tú cuelgas, usted cuelga, colgamos, colgáis, cuelgan, porque termina con una AR, ¿sí? Ahora vamos a seguir. Bueno, chiquitos, nuestra clase está terminando. Ah, qué pena, sí, pero en la próxima semana vamos a seguir estudiando si los verbos en presente de indicativo que sufren alguna irregularidad. Hoy en nuestra clase, si miramos los verbos pensar, medir, adquirir, que sufren ciertos tipos de cambios. Por ejemplo, pensar, adquirir y el verbo querer sufren un cambio en la E, ¿no? ¿Qué tipo de cambio? Cambiamos la E por una IE. El verbo medir, así como el verbo pedir, sufren el cambio de la E por una I, ¿sí? Y después miramos los verbos poder y jugar, que sufren también un cambio, ¿no? Poder y jugar sufren el cambio de la O, ¿no? Por una UE. Entonces yo puedo, ¿sí? Yo juego.
Ahora también miramos el verbo concluir, que en español es bien diferente, ¿no? Que sufre una irregularidad no en el inicio de la palabra que llamamos de radical, y sí en el término, ¿no? En la terminación de la palabra. Concluyeron, sí, yo concluyo, tú concluyes, sí, concluyeron es otro tiempo verbal. Yo concluyo, tú concluyes, usted concluye. ¿Tranquilo? Ahora vamos a mirar en la práctica, tanto en español como en portugués, cómo se quedan estos verbos. Mira, ejemplos. Yo pienso mucho en la vida. ¿Cómo se queda eso en portugués? El verbo pensar es igual a la lengua española. No, no es igual. Mira, yo pienso, verbo pensar en español irregular. Cambiamos la E por una Y. Yo pienso, tú piensas, usted piensa, pensamos, pensáis, piensan. ¿Cómo hablamos eso en portugués? Diferente, mira. Eu penso, você pensa, ele pensa, nós pensamos, eles pensam. Mas por que você nunca menciona em português o tu e o vós? Porque no Rio de Janeiro nós não utilizamos o tu e também não utilizamos o vós. Pois é. Na verdade, o vós, eu nem sei se é utilizado no Brasil. Isso é uma coisa curiosa. Agora me deixa curiosa, vou fazer essa pesquisa. Porque, na verdade, o vós é uma expressão, assim, que quase nós não utilizamos mesmo de verdade. A gente utiliza muito você e o vocês. No caso, o vós, né? Representando vocês. E a mesma coisa acontece com o tu. O tu, diferente do vós, tá? Eu tô falando das pessoas, que são os pronomes pessoais que nos ajudam a conjugar os verbos, tanto em espanhol como em português. Lembrando que em português é um pouco diferente da língua espanhola. No Rio de Janeiro, nós também não utilizamos o tu. E quando utilizamos o tu no Rio de Janeiro, o que acontece? A maioria das pessoas acabam cometendo um erro muito grande e grave na hora da conjugação dos verbos. Porque muitas das vezes, quando a pessoa usa, por exemplo, tu pensa, a pessoa usa o tu com o verbo pensar conjugado em você. Você pensa, tu pensa. Então estaria errado isso, tá? O certo seria eu penso, tu pensas, ok? E você ou ele pensa, ok? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente usa o tu, porque no Rio a gente costuma usar o tu com o verbo conjugado na pessoa você, e assim está totalmente errado, ok? O tu é utilizado aonde exatamente no Brasil? Muito na região sul do nosso país, que faz fronteiras com países que são, né, países de falas que falam espanhol, hispânicos, então ali com o Uruguai, com a Argentina, aqueles como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, que faz fronteiras ali com essas regiões, eles têm ainda mais essa representatividade do tu, pela forma como eles foram colonizados, isso aí também é uma questão histórica, e também por essa proximidade que eles têm com esses países de fala espanhola, que acabam, né, tendo muita influência nessa região do nosso país também. Lembrando da grande influência alemã que eles têm, holandesa, italiana naquela região também. Então, o Rio de Janeiro é uma mistura de muitas culturas e nós não temos tanta presença assim como tem no sul dessas outras culturas, tá bom? Então, há uma diferença muito grande, tanto cultural quanto de variação linguística, pronúncia, e etc, etc, etc. O Rio de Janeiro é como se fosse uma joiazinha diferente de toda a região brasileira, tá? Assim como também acontece em São Paulo e principalmente no norte do nosso país, também tem regiões do norte do país que usam o tu, tá bom? Bom, vamos voltar para cá depois dessa aula de história super interessante. Então, o verbo pensar no presente em português não sofre a mesma irregularidade que sofre o verbo pensar em espanhol, ok? Ahora abajo, quiero comprar un tejido nuevo para hacer una falda. Yo mido lo que tengo, pero no es el suficiente. Cuando hablamos del verbo medir en español, yo mido, eso es muy extraño, ¿no? Porque en portugués hablamos este verbo totalmente diferente de la lengua española. Mira, voy a hablar en portugués. Vamos a empezar por el verbo querer. Yo quiero, en español es un verbo irregular. Yo quiero, tú quieres, usted quiere, queremos, queréis, quieren. En portugués es así. No, mira en portugués, verbo querer.
Eu quero, você quer, ele quer, nós queremos, eles querem. Ok? Então perceba que o verbo querer em português, ele não sofre a mesma irregularidade que sofre o verbo querer em espanhol. Ok? Agora vamos mirar o verbo medir, o verbo medir em português. Quando a gente aprende esse verbo em espanhol, a gente fica muito confuso, né? Porque eu mido parece que para nós está errado. Por que para nós está errado? Porque o verbo medir, tá? Em português é conjugado de uma forma totalmente diferente. Como é que eu conjugo? Eu meço, você mede, ele mede, nós medimos, eles medem. Então, eu meço, preste atenção, o verbo medir, em português, ele tem uma certa irregularidade? Tem. Eu meço, ele mede. Já mudou, não é mesmo? Sim, então o eu é uma pessoa em que o verbo sofre uma irregularidade no presente do indicativo na língua portuguesa. Só que em português a gente não analisa como a gente analisa em espanhol. Como assim? Em espanhol, quando a gente está aprendendo, nesse caso eu estou falando a visão de uma pessoa que aprendeu espanhol, que não é a minha língua materna. Então, o espanhol não é minha língua materna. Eu aprendi que na língua espanhola os verbos têm muitas irregularidades no presente, assim como em outros tempos verbais, né, também. E modos, enfim. Eu não sei como é que um nativo de língua espanhola, aqui eu tenho alguns seguidores, né, que vivem na Argentina, no Peru, que se puderem nos ajudar, serão muito bem-vindos aqui para comentar aqui no canal. Vocês também aprendem a sua língua materna visando muito, né, essas irregularidades ou isso passa de forma natural para vocês? Porque o que acontece? Essa minha pergunta é porque em português nós também temos verbos irregulares, só que nós, quando estamos aprendendo, tá? Eu, quando aprendi isso lá nos anos 2000, porque eu sou velha, a gente não via as irregularidades dos verbos na língua portuguesa, por exemplo. Tá? Por exemplo, eu meço, ele mede, a gente não via que tinha uma irregularidade ali, tem. Tá bom? Então, assim, eu peço para quem fala espanhol como língua nativa que assiste o meu canal, e coloca aqui nos comentários se essa irregularidade toda que a gente está falando aqui hoje, vocês aprendem de uma forma mais natural, né? Vocês não ficam, não, ali tem um verbo irregular. Porque nós, quando estamos aprendendo espanhol e nós não temos essa língua como nossa língua nativa, a gente fixa muito essas irregularidades que é para a gente não errar. Tá bom? Então é interessante a gente também saber esse outro lado. Então, se tu que habla espanhol como língua nativa, ¿no? Como língua materna, hablas para nosotros. Ustedes cuando están estudiando los verbos que son irregulares en español. Si ustedes también estudian como nosotros, mirando siempre las irregularidades o no. ¿Cómo es hecho eso? ¿No? Ustedes solamente estudian estos verbos o ustedes miran siempre las irregularidades, sí, como nosotros, ¿no? Que no tenemos español como nuestra lengua nativa, materna, miramos. Eso es una curiosidad que tengo. Bueno, vamos a seguir. Puedo hacer la merienda mientras juegan al fútbol en la cancha nueva del vecindario. Bueno, mira. En esta frase tenemos el verbo puedo, ¿sí? Puedo. Y tenemos también una palabra nueva, mientras. Merienda, ¿no? Puedo hacer la merienda mientras juegan al fútbol en la cancha. Cancha también es una palabra nueva. En la cancha nueva del vecindario. Ya hablamos de la palabra vecindario en este canal. Bueno, vamos a mirar el verbo puedo, verbo poder en español es irregular. Sufre un cambio de la O por una UE. Yo puedo, tú puedes, usted puede, podemos, podéis, puede. Em português é o mesmo? Mira, em português, eu posso, ok? Eu posso, e ele pode, você pode, ele pode, nós podemos, eles podem, ok? Então, o que acontece com o verbo poder? Eu posso, ele pode. Também sofre uma irregularidade logo ali no início em português. Só que, voltando a falar, a gente não vê essa irregularidade como a gente vê em espanhol, tá bom? E merienda é como se fosse um lanche da tarde, né? Mientras, que é mientras. Mientras em português significa enquanto. Então, se mientras hago una cosa, tu haces outra. Enquanto eu faço uma coisa, você faz outra.
ok? E cancha, cancha é uma quadra, tá? E vecindário, já vimos, é o bairro ali, né? Aquela comunidade que vivemos, ok? E aqui no finalzinho, vamos ver então esse verbo muito interessante, que em espanhol é bem diferente do da língua portuguesa, tá? Concluyo que el sospecho es inocente. Concluyo que el sospecho es inocente. Como hacemos isso em português, chicos? Mira, concluir. Concluo que o suspeito era inocente. Ou melhor, concluo que o suspeito é inocente, né? O que a gente tem que entender com o verbo concluir em português? Ele é totalmente diferente do verbo concluir em espanhol, ele não sofre a mesma irregularidade e nós praticamente não falamos muito esse verbo em português, tá? Quando eu falo nós, né, tô também me referindo muito à minha pessoa. Então, assim, muitas pessoas, claro que em português vão falar esse verbo, concluir, né? Mas a maioria das vezes, nós, principalmente no Rio de Janeiro, temos a mania de usar, eu terminei, eu termino, ele termina, verbo terminar e não concluir, tá? Então, é muito mais comum a gente ouvir as pessoas dizendo, né, terminar do que concluir, ok? Como a gente conjuga o verbo concluir em presente? Eu concluo, ele conclui, nós concluímos, eles concluem, tá? Eles concluem, ok? É um verbo estranho porque nós não temos, como eu disse, o costume de usar. Aí agora eu vou abrir aqui, né, uma releitura, na verdade nem é uma releitura, vamos relembrar só uma coisa que eu já disse antes, tá? Para quem está assistindo essa parte aqui e não está me ouvindo falar sobre tu e vos, tu e vós, né? Tu e vós, essas duas pessoas do português que existem, a gente estuda na escola, é chato pra caramba e a gente nunca fala. Então, só para relembrar, tá? Existe o tu e existe o vós, só que a gente praticamente não usa eles no Rio de Janeiro. Eu já falei um pouquinho antes, né? Quando eu tava dando o exemplo lá em cima. Mas é só para que vocês entendam. Eles existem, são pessoas que existem. Em algumas regiões se fala. Mas, enfim, quando eu estou aqui no vídeo conjugando esses verbos com vocês, eu quase não os coloco porque nós praticamente não falamos eles, tá bom? Então, eu sempre tenho uma certa resistência para que nós utilizemos essas pessoas e os verbos conjugados nessas pessoas pela questão de nós não utilizarmos essas pessoas, ok? Isso acontece muito também com os estudantes que estão estudando espanhol e com a pessoa vosotros. Muitos estudantes detestam vosotros e vosotras. Desculpe, Espanha, mas é a verdade. Muitos alunos, quando estão estudando, eles detestam vosotros e vosotras. Por que eles detestam vosotros e vosotras? Porque eles já aprenderam eu, tu, você, blá, 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 já aprenderam aquela regra, né, de tratamento, tipo de tratamento. Em português, isso é muito invariado, porque principalmente no Rio de Janeiro a gente é muito informal. A gente é extremamente informal com qualquer pessoa. Né? Eu fui ensinada a ser formalmente com as pessoas mais velhas do que eu, manter um certo tipo de respeito, mas nós somos extremamente informais, tá? Somos muito informais mesmo. Tratamos todo mundo de você, somos muito informais no Rio de Janeiro. Então, usar essas outras pessoas e aprender isso em espanhol, vosotros e vosotras, que é uma pessoa, né, com tratamento específico, utilizado em certas regiões, outras regiões não utilizam. Caramba, isso é muito difícil para quem fala português, principalmente para quem é carioca e tem que aprender isso, tá bom? Então, assim, gente, é uma questão da gente praticar mesmo, da gente tomar consciência de que em certas regiões é diferente, assim como acontece com a língua espanhola também. Es eso, chiquitos. Tengan todos un buen fin de semana, un buen feriado. ¿Sí? Feliz Día de las Brujas. Déjame ver también feliz Día de los Muertos, ¿no? Porque está ahí llegando. Es eso, sí. Cuidado con la flaca porque está ahí. Sí, en los lugares. Bueno, chiquitos, es eso. Besos, sí. Tengan todos un buen fin de semana. Mucha salud. Gracias. Hasta luego. Chao.